Bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que el Eterno nos da para aprender de su Torá, de su palabra. Esta porción es la número 8. Se me movió poquito ahí, pero se llama Vayislach. Vayislach, una J ahí me faltó, o tal vez no, en la presentación ya no se alcanza a ver. Ah, sí, la J está aquí en el recuadrito aquí de la foto donde está luchando Jacob con ese varón. Pero bien, ahí está, el nombre de la parashá es Vayislach y significa y envió. Amén. Entonces, hoy vamos a conocer cómo es que inicia ese nombre de ese pueblo Kadosh que el Eterno lo aparta, lo escoge para que sean sus siervos o seamos sus siervos, los que nos llamamos Israel. Hoy vamos a entender por qué nos llamamos Israel. Amén. Entonces, dice en Deuteronomio o Devarim 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido, no, es que se me movió un poquito, déjeme moverlo para acá, ay Dios mío, okay. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Adonai y os ha escogido, no, pues vosotros éramos los más insignificantes de todos los pueblos. Imagínense, el Eterno nos ha rescatado de lo más insignificante para darnos ahora una corona con ese nombre que nos vamos a identificar todos los que estamos aquí conectados con ese pueblo llamado Israel, ¿sí? El Eterno no le cambió el nombre, más bien le dio otra identidad. El Midrash nos dice que Israel no reemplaza a Jacob, sino que ambos coexisten. Su nombre no será eliminado como Jacob, sino que Israel será añadido. ¿Cuál es la conclusión de lo que les acabo de decir? Un israelita tiene dos identidades, la que lucha en la tierra y la que está conectada en el cielo. Ambos nombres se siguen mencionando en varios pasajes de la Torá, en los escritos, que son los Salmos, Proverbios, los demás libros, y en los profetas. Se sigue mencionando tanto Jacob como Israel. Así es que el Eterno no le cambió el nombre a Jacob, sino que le añadió, le dio otro nombre. Amén. Ambos nombres que se siguen mencionando en la Torá, cuando se menciona Jacob, es Jacob. Ya saben que el que toma por el talón, el que sigue detrás, es lo que significa Jacob. Aunque lo sigue mencionando la Torá, se está refiriendo a la parte humilde, la que lucha desde abajo. Una identidad terrenal, es un varón que enfrenta pruebas o enfrentamos. Sí, es el nombre que tendremos o tenemos en este exilio, en esta diáspora. Nosotros que vivimos fuera de la tierra de Israel, nosotros tenemos el nombre de Jacob o cada uno sus nombres. Sí, aquí yo veo a Pablo, aquí veo a Caleb, veo a Gonzalo, veo a Abraham, veo a Mari Trujillo, a Graciela, etcétera, etcétera. Veo a muchos con esos nombres, pero ese es el nombre que tenemos en el exilio. Pero, ¿cuándo vamos a ser Israel? ¿Sí? Cuando tengamos esa parte elevada, cuando ya tengamos esa identidad espiritual, cuando lleguemos a analizar esas profecías que son para nosotros, autoridad y victoria, y Israel siempre se va a referir cuando se le dé los pactos y cuando se le dé la redención y las bendiciones. O sea, que cuando está sufriendo, temiendo o luchando, le llamará a la Torá Jacob. Pero cuando está recibiendo revelación, profecía, bendición y promesa, le va a llamar Israel. Si recuerdan la anterior parashá, Hashem le habló por medio de sueños. Ahora es la primera vez que lo va a ver cara a cara, panim le panim, así es en hebreo, que es cara a cara. Entonces, vamos a ver qué momento tan impresionante que tendrá este Jacob con ese Ish, con ese varón de Elohim. Así lo vamos a analizar en las siguientes presentaciones. Amén. Antes de continuar, vamos a hacer la bendición de la Torá y así dice, en esta ocasión lo puse aquí con ustedes, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim
Benatán lanu de Torató, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre tantas naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito, bendito, bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Muy bien. Vayislach. Aquí vamos a ver esta parashá, las 7 aliyot. Desgraciadamente se me movieron todas los recuadros ahí, pero lo tengo así por aliyá. La aliyá 1 va a hablar de las estrategias de Jacob para enfrentar a Esaú, ¿sí? Esta estrategia fue contundente para apaciguar la ira de su hermano, ¿sí? En el punto 4, ahí lo ven, el 1 es mandar mensajeros, enviar regalos, plegaria, dividir en 2 campamentos. Este punto de seguro Hashem se lo reveló, porque en el futuro Adonai iba a dividir a Israel en 2 casas. Si leemos 1 Reyes 11, 12, 13, vamos a notar que fue una estrategia del Eterno también para que tuviera un campamento que se mantuviera firme en la obediencia a la Torah, pero otro campamento que iba a ser la casa de Israel, así es llamada, la del norte, o la casa de Efraín, es la que se iba a dispersar en todo el mundo, pero con el propósito que el Eterno iba a llevar a las naciones su linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esa estrategia le funcionó a Jacob, porque dijo, si en un momento dado ataca a un campamento, el otro va a poder huir, ¿sí? Pensando que Esaú le iba a atacar y le iba a dañar a su familia. Pero ya no fue necesario, porque antes de eso primero mandó mensajeros. Dice la Torá que mandó malachim, que significa ángeles, ¿sí? ¿Y alguien sabe cuánto mide cada ángel? ¿Alguien ha analizado aproximadamente como cuántos metros, centímetros está midiendo un ángel? ¿Cuánto mide un ángel? Si no lo saben, vamos a ir a Apocalipsis 21:17. Dice en 21:17 de Apocalipsis que miden 144 codos, ¿sí? Si lo conviertes a metros, son 65 metros. Así es que esos mensajeros, esos ángeles que mandó Jacob a enfrentar a Esaú o a Esaú, dice que no solamente lo impresionó, sino lo aterrorizó. Imagínense ver tantos malachim, tantos ángeles, que cuando Jacob, él se impresionó, cuando llega a tierra de Israel y ve tantos ángeles, tantos enviados, tantos mensajeros. Imagínense los que envió Jacob para enfrentar a Esaú, han de haber sido ángeles guerreros, ¿verdad? Entonces lo aterrorizó y fue parte de la estrategia para que Esaú le calmara su ira. Pero también hizo el punto 2, envió regalos. Dice el Proverbio 18:16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y en el 21:14 del mismo Proverbio dice, un regalo en secreto calma la ira. Un regalito, dice la Torá, que lo que tenía a la mano le mandó 200 cabras, 20 bueyes, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y todavía 10 burritos. En dólares lo tengo tabulado que si lo trasladáramos a la actualidad, son aproximadamente $654,960 de todo ese animalaje que les acabo de decir, y en pesos mexicanos son 12,444,240 pesos. Eso es lo que tenía a la mano Jacob. Imagínense lo que tenía allá atrás, donde no lo tenía a la mano. Es bastante dinero. Pero usa también la tercera estrategia, la plegaria, que es muy importante. Dice en Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa? Que la oración de una persona justa es poderosa y tiene un gran impacto. Entonces, esas son las estrategias que vamos a ver en la lilla 1. En la lilla 2, aquí abro una pregunta, una encuesta. ¿Con quién creen que peleó Jacob?
con un ángel, como nos los dijo el cristianismo, o como nos dice el judaísmo incluso también. Otra parte del judaísmo dice que con un espíritu de Sab, con un hombre común, es la premisa número C, la A, B, C, y la D es otro. Entonces, ahí en sus mentes subráyenlo, porque vamos a analizar la Torá, estamos estudiando la Torá conforme al sistema de raíces hebreas, y hoy vamos a meternos, vamos a darnos un chapuzón profundo para saber con quién peleó Jacob, con quién exactamente. Amén. Bien, en la Aliyá 3 vamos a ver qué significa Peniel, por qué le puso ese lugar. Peniel dijo: Jacob vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No quiero profundizar mucho porque aquí uno de mis hermanos va a compartirnos esta Aliyá, pero les adelanto que Jacob, porque vio la cara de Elohim, por eso dijo que fue librada mi alma. Y ahí está una palabra muy importante que no lo tengo aquí a la mano, pero es muy importante porque creo que es Nesalá o algo así. Pero bueno, lo vamos a ver en esa Aliyá, la número 3. Pero en la 4 va a haber esa reconciliación, ¿sí? Cuando Esab dijo: tengo mucho, pero Jacob dijo: tengo todo. ¿Qué será más? ¿Tengo mucho o tengo todo? ¿Cómo te consideras tú? ¿Que tienes mucho o que tienes todo? Amén. Como Jacob dijo, yo le voy a como Jacob dijo: tengo todo. O sea, si tengo mucho o tengo poco, pero lo tengo todo. Es lo más importante en esta vida, que seamos agradecidos, ¿verdad? Con lo que el Eterno nos ha dado. Vamos a ver un momento también muy, muy difícil en la deshonra de Dina, la Aliyá número 5. Vamos a analizarlo también, vamos a ver qué nos trae la persona que nos va a compartir, ¿verdad? El hermano o la hermana que nos va a compartir esa Aliyá. También veremos en la Aliyá 6 el lugar Betel, que significa la casa de Dios, y la muerte de Rachel, que nos va a traer algo muy, muy importante. Amén. En el lugar donde se topó o tropezó, aquel cierto lugar, ¿se acuerdan que vimos en la parashá anterior? Que dice el hebreo Vayifga. Ese cierto lugar es Hamacón, es el lugar donde se iba a establecer el templo que Salomón levantó, también donde iba a ser el sacrificio del Mesías. Ahí es Betel, la casa de Dios. Amén. Pero vemos la muerte de Raquel, que es algo profético. Fue algo profético porque dice: cuando llegaron a Efrata, es cuando esta Rachel concibe a Benjamín o a Benjamín, y ella muere ahí. No han entrado todavía a la tierra prometida. Están a 10 kilómetros de llegar a la tierra prometida. Entonces llegaron a Efrata, 10 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, ¿sí? En ese lugar iba a nacer el Mesías. Miqueas, el profeta Miqueas dice en el 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, ella muere ahí y ahí fue sepultada. Ella no fue sepultada en la cueva de Macpela, es la única matriarca que quedó fuera de esa cueva de Macpela, pero era con ese propósito, con esa profecía, para que ahí naciera el Mesías por parte de la matriarca Rachel, ¿sí? También le llaman la ciudad de David. Otro de los que nació en ese lugar, Belén o Beit Lehem, es en hebreo, que es la casa del pan, es lo que significa. También el Melech David nace ahí. Cuando Samuel fue a ungir a David, dice ahí en Reyes, que fue a Belén, o en Samuel creo que lo dice, que fue a Belén a ungir a David, ¿sí? Lucas 2:4 también le llama a la ciudad de David. Y en el 11 dice: ha nacido hoy en la ciudad de David el Mesías nuestro Señor. Cumpliéndose esta profecía que Rachel, la matriarca Rachel, ahí iba a nacer, o ahí, ella muere ahí, pero porque ella dice la profecía que escuchó el llanto en Ramá
llanto y lloro amargo, Rachel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Y en el 31:17 de Jeremías dice, esperanza hay. Los hijos volverán a su propia tierra. Así es que Rachel muere en ese lugar, Betlehem o Belén, como lo conocemos nosotros, pero en hebreo es Betlehem, la casa del pan. Muere ahí con esa profecía para que ahí naciera nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Y en la Aliyá 7, ustedes tal vez se pregunten, ¿qué de bueno tiene esa Aliyá? Ay, hay tanta información de esa Aliyá. Los descendientes de Esaú. Se cumple su bendición, beberás por tu espada y tendrás dominio. ¿Recuerdan cuando él quiso ir a pedir la bendición de su padre, que ya se la había dado a Jacob? Dice, pues no tendrás algo para mí. Isaac le dice, vivirás por tu espada, pero tendrás dominio. Aquí se ve el dominio tan fuerte que tenía Isaac, porque él no le quedaba de otra más que vivir por su espada. Amén. Entonces la Torah no nos esconde nada. En esa Aliyá, la número 7, describe la genealogía de Esab, que está llena, desgraciadamente, de promiscuidad sexual. Las hijas se acostaban con sus padres, los hijos de Esab se acostaban con sus esposas de Esab, se convertían en concubinas de sus hermanos, los padres se acostaban con sus nueras, etcétera, etcétera. Era de verdad una depravación total en esa familia, ¿sí? Entonces, el Eterno nos dice cuál es la descendencia de Esab, cómo estuvo, con el fin de no esconder nada. Pero la Torah tiene una estructura fija. Siempre, siempre, siempre va a cerrar la línea no elegida para continuar o seguir con la línea central de la historia. ¿Recuerdan cuando la descendencia de Isaac, cuando nace Esab y Jacob? Un capítulo antes describe la genealogía de ¿cómo se llamaba? Ismael, ¿sí? Lo vamos a ver. Y ahora con Jacob también, para continuar con su descendencia, va a cerrar con la de Esab, ¿sí? Esab se tuvo que convertir en un imperio poderoso, ¿sí? Porque esa fue la bendición de Isaac para Esab, diciéndole que vivirás por tu espada y tendrás dominio. Hay un midrash que dice, quien honra a su padre y realiza obras buenas, aunque no sea justo, aunque no sea obediente, Dios le paga en este mundo. Así es que Isaac, de una u otra manera, honró a Isaac. Por eso el Eterno le dio esa bendición de crear un imperio, de crear una nación que tuviera guerreros, que tuviera mucha gente. Amén. Pero bueno, vamos a la Aliyá número 2, parte de la Aliyá número 2, y vamos a ver con quién peleó o con quién luchó Jacob, ¿sí? Vamos a ver cómo dice en Bereshit, ya me pasé una, dice en Bereshit 32:24, así se quedó solo y no alcanza a leer, pero un varón rayaba el alma. Lo voy a leer de aquí de la Torah. Amén. 32:24. Porque se me recorrió ahí. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice, en hebreo, ahí está, Vaí bater Jacob levadó, Vayabek ish imo alot hazahar. ¿Sí? Pero subrayo ese ish. Aquí vamos a ver con quién peleó Jacob, ¿sí? El Strong 376, que es Ish, nos describe que es un hombre o un varón, ¿sí? Pero esa palabra de Ish proviene de la palabra Enosh, que significa mortal o significa hombre. Esta misma palabra es usada en otros lugares expresados en un sentido de aspecto o imagen. Podemos deducir que con el que luchaba Jacob era alguien con una imagen o un aspecto de hombre,
varón o mortal. Es decir, que no se refiere el texto a una condición en sí, sino a una apariencia, figura o aspecto. Con base en esto y en los versículos siguientes podemos deducir que Adonai fue quien tomó la forma de ese mortal. Creemos que este fue un avance profético del plan de redención y restauración futura, a la cual Israel será llevada a través de Adonai, tomando forma humana. Es que dijo Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada. Ahí está la palabra que no me acordaba, Natsal, que significa redimir, salvar, mi alma, dice, quien fue librada mi alma, quien fue salvada, quien fue redimida mi alma. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y en Filipenses 2:16, ¿qué dice? Quien existiendo en forma divina, en la forma divina, no consideró darse a conocer en la forma divina como cosa a que aferrarse, sino que se denigró a sí mismo tomando forma de siervo, llegando a ser a semejanza de los hombres y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta lo dice la Nueva Traducción Viviente. Así es que nos está diciendo que mismo Dios tiene el poder de manifestarse en carne. Y sabemos que Elohim se ha manifestado en diferentes formas y maneras. Se manifestó en la zarza con Moshe. Se manifestó también como una columna de nube, como una columna de fuego también. Sí, se manifestaba en el arca del pacto. Así es que Elohim se ha manifestado de diversas maneras. A Abraham se le manifestó en uno de los 3 hombres, también ese que lo visitaron, 3 varones, 3 anashim, dice la Torá. ¿Qué quiere decir? Que eran hombres carnales, hombres así que se veía físicamente como nos vemos nosotros. Amén. Entonces, cuando la Torá dice malachim, son ángeles. Pero en este versículo, si se dan cuenta, no dice malachim o malach, dice ish. Así es que en realidad con quien luchó Jacob fue con un ish, con un varón. Además, en el versículo 29, en el 32-29 dice, y lo bendijo allí. El único que tiene el poder para bendecir y con esa autoridad solamente es el eterno Yud-Heh-Vav-Hei, Elohim o Adonai, como le conocemos también. Amén. Quien nos ha puesto la idea que peleó con un ángel es el judaísmo. De ahí se agarró también el cristianismo, ¿sí? Porque el judaísmo nunca va a creer que el eterno se manifiesta en un humano. Por eso no creen en el Mesías Yeshua. Ellos son los que dieron esa idea. Incluso en sus traducciones dice Elohim, mas sin embargo ellos lo traducen en español con un ángel, con un ángel de Dios. Nunca dice la Torá. Es más, ahí está el versículo en hebreo, donde dice Jacob levadó ish imo, no dice malach, porque es el término que se usa para ángel. Así es que, ¿con quién luchó Jacob? Tiene que ser con un ish, con un varón. Amén. Bien, en el 32-28 dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. La Torá misma sigue llamándolo Jacob incontables veces después de ese versículo, ¿sí? Incluso en el Génesis o Bereshit 46:2 dice así, Dios le habló a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob, no temas en descender a Egipto. Ve allá a buscar a tu hijo José, porque él vive. Entonces, lo sigue llamando Jacob en los demás capítulos. Hasta en el 46 lo sigue llamando Jacob. De hecho, toda la Tanakh, lo que son los escritos, los profetas, lo sigue llamando como Jacob, pero también como Israel. Ok, entonces, esa traducción está un poquito incorrecta porque dice, no se dirá más tu nombre Jacob. Más bien así se traduce correctamente este versículo. No se llamará más tu nombre solo Jacob, sino también Israel. Así es la traducción más correcta. No se llamará más tu nombre solo Jacob, sino también Israel. O sea, que en la Torá vamos a ver esos 2 nombres consecutivamente y muchas veces. O sea, el Eterno no le cambió el nombre,
solamente le adicionó otro nombre, ¿sí? Ahora bien, el nombre de una persona en la cultura hebrea dice quién es o quién será en el futuro. Jacob, que quiere decir el que toma por el talón, recibió un cambio de identidad. Ahora sería Israel. Solo el Eterno puede dar esa vida nueva o un nuevo nombre para que Él nos llame por ese nombre. ¿Amén? Por ejemplo, a mí, aquí en casa me dicen papá, me dicen, mi esposa me dice Dodili, que quiere decir él es mi amado. En el trabajo o allá en las empresas donde nos movemos me dicen Roberto. Mis hermanos me dicen Carlitos, algunos me dicen Carlos. En las congregaciones me dicen hermano Carlos, así me dicen en todas las congregaciones cristianas. Pero ahora que entramos a lo que es la Torá, yo me puse el nombre de David, ¿sí? Porque el Eterno me dijo que así me pusiera, porque yo quiero tener ese corazón conforme a la voluntad del Eterno. Por eso yo me quiero llamar David, un nombre que como ya soy Israel, tengo un nuevo nombre, ¿sí? Por eso cuando la Torá usa el nombre de Jacob, representa la humildad, la vida doméstica, la lucha física, el aspecto terrenal de nuestro patriarca Jacob. Pero cuando le llama Israel, representa la grandeza espiritual, la misión divina, la autoridad, la profecía, la revelación, o más bien la relación nacional con Dios. O sea, que quiere decir que Jacob no será una sola persona, sino ya va a ser una nación, ¿sí? Por eso no hay contradicción, no es un cambio definitivo de nombre, sino una expansión de su identidad. ¿Sí? Es un nombre adicional con un papel específico. Así lo dice el Rambán. Dice que el nombre de Israel es una coronación. Jacob dejó de ser visto como alguien que se toma por el talón y ahora es quien vence con Dios y vence a los hombres también. Pero su antigua identidad sigue siendo su esencia, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos. Miren, en Génesis 35:20 dice, y se levantó Jacob. ¿Sí? ¿Para qué se levantó Jacob? En el 35:20, algo así como para hacer un pilar sobre su sepultura de Rachel, así es. Pero en el 21 dice, y salió Israel. Dice, y partió Israel. Israel en movimiento es espiritual, pero Jacob en temas familiares o en temas terrenales es Jacob. Israel cuando se trata a lo espiritual y Jacob cuando sea temas familiares. Otro ejemplo es en Génesis 37:1. Dice, habitó Jacob en la tierra, que es la próxima parashá. Está hablando en un plano terrenal, que habitó Jacob y su familia en esa tierra. Pero en el 37:3, 2 versículos después, dice, y amaba Israel a Joseph. Está haciendo una elección profética. ¿Sí? Dice no lo puse ahí, pero en el 37:34 dice, y Jacob rasgó sus vestidos cuando le dijeron que a Joseph se lo había comido una fiera, ¿verdad? Pero en el 46:30 dice, entonces Israel dijo a Joseph, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. O sea que cuando Jacob rasga sus vestidos, es en el plano terrenal, en la emoción, en lo familiar. Pero cuando supo que vivía Joseph, o José, como lo conocemos, dice que ya el Eterno o la Torá le pone el nombre de Israel, ¿sí? En sentimientos humanos vamos a ver a Jacob, pero en bendición y elección vamos a ver a Israel. Cuando se usa Jacob, es un contexto de vida cotidiana, en sus temores, en sus miedos, familia, en sus luchas físicas, ¿sí? Planos terrenales. Pero cuando se refiere a Israel o cuando se usa Israel, será en un contexto espiritual, profético sobre todo, nacional, como les había dicho, israelitas, no dice jacobitas. Cuando vemos en el Éxodo, dice israelitas, ¿verdad? Se está refiriendo a Israel como una nación, ya no como una persona. No dice jacobitas, ¿verdad? Dice israelitas, porque se está refiriendo al pacto y a la bendición. Amén. Y por último, para que se vaya preparando, la lilla número 1,
vamos a analizar el nombre de Israel. Está formado por 5 letras en hebreo, porque en español o traducido o transliterado son 6. Pero aquí a su parte derecha de ustedes vamos a ver en hebreo tiene exactamente 5 letras, ¿sí? Y es la Yud, la Shin, la Resh, la Aleph y la Lamed. La palabra de Israel está formado por 5 letras como los 5 libros de la Torá. Y cada una de las letras son las iniciales de nuestros patriarcas. Por ejemplo, la Yud, ¿sí? De ahí aparece el nombre de Yitzhak y de Jacob, ¿sí? No es una J, dense cuenta, es una Yud. Por eso le debemos decir Yitzhak y Jacob, porque no se pronuncia como Y, se produce como I, pero con esa connotación de Jacob. Yitzhak. Amén. La Shin viene el nombre de Sara, ¿sí? Ahí vamos la segunda letra. La tercera letra, que es la Resh, se refiere a la matriarca Rachel, la amada de Jacob. La Aleph es el nombre de nuestro Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Y la Lamed entra la letra o la inicial de la matriarca Lea, la mamá de Judá, la mamá de Rubén, de Shmeón y de Leví, ¿verdad? Bien, suman entre estos, recuerden que la Torah está codificada y cada letra tiene un valor gemátrico. En su total da 541. Es el número de las palabras de los 10 mandamientos conocidos, o de las 10 de Barim, como lo conocemos ya. En la tradición masotérica, los Aseret Hadribot contienen 541 palabras. O sea que Israel, 541 en valor gemátrico, está ligado directamente al pacto de Sinaí. O sea, si la suma de todas las letras de su valor gemátrico dan 541 y son 541 palabras de Éxodo 20, de Deuteronomio o de Barín número 5. Si van en hebreo, van a contar 541 palabras. Amén. La suma valor gemátrico quitándole las iniciales 973, o sea, si sumamos los nombres de nuestros patriarcas y matriarcas, van a dar 973, que está con armonía con esta palabra que dice Hasek Sefer HaTorah, que quiere decir este es el libro de la Torah. El interior de la suma son los patriarcas y matriarcas que la Torah hace referencia, pero a su vez es el libro de la Torah. Ambas expresiones armonizan, que solamente nos dicen que el Eterno todo lo hace con un propósito. Jacob recibió un nombre adicional, que es Israel, que viene del verbo sharat, que quiere decir príncipe, o también princesa. ¿Se acuerdan que el nombre de Sarai significaba princesa? Viene también de ese verbo sharat, que es príncipe o princesa, ¿sí? Que iba a ser un príncipe de las naciones. Entonces, ¿qué significa Jacob? Agarrado del talón. Pero ¿qué va a significar Israel de ahora en adelante? Que va a prevalecer, que siempre va a estar en lucha, pero que va a prevalecer, siempre va a sobresalir, va a tener siempre una superioridad o ventajas en otras. Hoy tenemos que tomar esa decisión, familia, si queremos seguirnos llamando con el nombre terrenal que tenemos ahorita, o nos llamemos Israel, ¿sí? El nombre de Israel ya no le pertenece a una sola persona, ya es una nación, ¿sí? Si nosotros queremos identificarlos como país o como estado, sí, lo vamos a ver en el área geográfica, pero Israel está en todas partes. Está aquí en el continente americano, en el europeo, en todos los continentes está. Siempre va a haber un Israel en cada nación. No es una zona geográfica, ni es un estado, ni un país. Israel es aquel que acepta al Mesías porque a través de su sangre fuimos injertados, dice Romanos 11, y en Efesios 2 del 12 en adelante, se lo voy a leer para que ustedes se identifiquen ya como Israel, porque vamos a prevalecer en el futuro. Nosotros somos los que vamos a ser salvados.
Vamos a ser hechos como una natsal, como dice esa palabra en hebreo, que vamos a ser arrebatados, vamos a ser nosotros llevados a Israel. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ven? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o las leyes rabínicas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo el shalom.